No, ya no le hagan caso a eso. Oye Jesús, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? Pues estamos en la gracia. Ya es amor y paz, como decían los hippies en los 70. Amor y paz. Le hacían así, ¿no? Amor y paz. Pero Jesús, ya no tengo que lo de no matarás. No, ya estamos bajo la gracia. Pues Jesús citó ¿qué? La ley, miles de años antes con Moisés. Porque dice, yo no vine a abolirla, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Oiga, pastor, pero todo entonces, ¿y cómo funciona? Bueno, tenemos que entender dos cosas. Dios ordena todas las cosas, ¿sí o no? Y se convierten sus decretos, sus estatutos y sus mandatos en ley inquebrantable. Si se inquebranta, bueno, pues se tiene castigo o juicio. Ok. Todo lo que Dios dicta que se haga se convierte en ley. Para las criaturas vivientes, que no son personas, para las cosas inamovibles, objetos, y para las personas. También para las personas celestiales, que son los ángeles, querubines, arcángeles. Satanás tenía una regla. Hoy pregunté en el grupo que tenemos de pastores, de ministros, ¿verdad? Y les puse, oigan, aquí les voy a poner. ¿Creen que el infierno fue creado a la par de la ley o antes? Y muy bien contestó el pastor Javier. Dice, antes de la ley de Moisés en el Sinaí, pues ya había habido rebeldía de Satanás o de Lucifer o de Jailel en hebreo en el cielo. Si estaba en el cielo un ángel diciendo, voy a conspirar y me voy a llevar a todos los ángeles y me voy a hacer yo Dios, ¿por qué habría de haber quebrantado la ley? Porque había leyes en el cielo. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Porque donde no hay ley, no hay infracción de ley. Un día me estacioné en una calle de Pachuca y llega un oficial de tránsito y me quita mi placa. Es que aquí no se puede parar. La pregunta siempre que uno dice, ¿por qué? No es un cruce peatonal, no es una escuelita de niños donde van a pasar, no es una parada de las combis, del Tuxobús, no hay nada. ¿Por qué no? Y me enseña una placa atrás de un árbol. Ahí está la placa. Si no hubiera habido esa placa, yo no hubiera mantenido una infracción. Aquí nadie dice que no me debo parar. Pero había una placa la cual infringí. En el cielo había reglas, las infringió Geliel o Luzbel, y que el que conocemos como diablo y Satanás, y transgredió. Por esa transgresión fue mandado a la tierra, a un estado inferior, y sentenciado al lago de fuego. Nosotros, cuando transgredimos las leyes de Dios, vamos hacia el mismo lugar. Porque no es sencillo enfrentarte a un juez y decirle, es que se hice lo que se me pegó la gana, pero perdóname, ¿no? Así no funciona el juez ni la abogacía de Cristo. Así no funciona. No funciona el voy a pecar toda mi vida y voy a pedir perdón al juez el último día porque su misericordia está para nosotros. No funciona así. Querer desobedecer las leyes de Dios se convierte en el acto más temeroso y lleno de propenso a la ira de Dios del hombre. Los jóvenes no les da miedo nada. Pero cuando se muere un joven y se les dice que está en el infierno, está en espera del infierno, empiezan a meditar. Pero mientras no reflexionan, son impulsivos. Dicen que sí, pero hay falsedad en su corazón porque en lo oculto hacen lo que no conviene. Mateo dice que este hombre quiso ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad?
¿cuáles son los más grandes mandamientos? Y cita a Moisés. ¿Saben por qué? Porque el Hijo, que es Cristo encarnado, tiene la misma esencia y sustancia que el Padre y el Espíritu Santo. O sea que no puede contravenir el Hijo al Padre nada más porque pasaron 1000 años después. Si lo dijo el Padre a Moisés, no va a venir el Espíritu Santo a decir, eso era mentira. No puede ser, Dios no se contrapone. El Hijo no contrapone al Padre, ni el Espíritu Santo entra en conflicto. Es la misma esencia, la misma forma de pensar. Y si lo dijeron ahí atrás, no hay forma de quebrantarlo enfrente. Ah, pastor, pero las leyes, bueno, iba a entrar en esto. Hay leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. La que Dios nos infringe es para hacer lo bueno y lo malo. La ley moral de Dios. Esa ley, con el paso de los siglos, no puede ser transgredida. Esto es malo y esto es bueno. No le muevas. Pueden pasar 1000 años y 1000 personajes entre esa historia, pero lo malo sigue siendo malo y lo bueno es bueno. ¿Vamos bien? Esa es la ley moral de Dios. Cuando Dios le habla a Adán y a Eva y le dice, no quiero que comas este fruto, ¿ese fruto qué iba a ocasionar? Lo dice el diablo, lo dice el diablo. Dios sabe que el día que tú te lo comas, ¿qué? Vas a ser como Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué? Vas a saber lo que es bueno y lo que es lo malo. ¿Hay alguna forma de evadir esa responsabilidad? No hay. Tuve un debate hace poco en redes sociales porque afirmé que los bebés que se mueren están en la espera del infierno. Y todos, pastor, o sea, bájele tantito a su santidad. Y pastor, es que esa afirmación es muy dura. Y si nacemos bajo la transgresión de Adán, está en Hebreos, por un hombre entró el pecado a todos. Por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, porque no hay justo ni aún uno. Transgresión de Adán que pasa a todos los hombres. Herencia de pecado. Ok, si un bebé trae eso, su juicio es el mismo, ¿o no? Que un anciano. ¿Por qué habría de la edad del cuerpo físico determinar la condición moral de su alma, que es el pecado o la bondad de Dios haciendo lo bueno, la santidad? Quiero que comprendamos algo. ¿Quién de aquí, vamos a poner otro ejemplo, de cuando se dice, es que yo ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia? El diezmo, muchos lo meten ahí en la ley, ¿verdad? Por aquí tengo uno de esos. Hay una parte muy tremenda. Vamos a encontrarla aquí. Quiero que vayan conmigo a abrir sus Biblias. Recuerden, hay ley ceremonial, que es cómo realizamos las cosas como pueblo de Dios en el Antiguo. Cómo las realiza en el Nuevo Testamento, hay muy poco sobre cómo las realizaban en el culto, porque si ya no hay sacrificios, si ya no hay esto, si ya no hay lo otro, que ya no prendas esto, que ya no hay fiestas, que ya no hay velitas, entonces ¿cómo la realizamos ahora como cristianos en nuestra reunión? Porque ya no se parece a la judía. ¿Quién de aquí está circuncidado, varones? Dice Jesús que Dios me libre, dice. La circuncisión era una ley, fíjense, una ley civil que era una señal en que, ese cuate es judío. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Vean, soy judío. Es la prueba de mi pacto como judío, porque un día Dios nos sacó de Egipto.
y a todos los chamacos se nos circuncidaba como señal de ese pacto. Era una señal. ¿Es una ley? Sí, hay una ley. En Levítico, en Deuteronomio, dice: y circuncidarás a todo varón, y que esto sea por señal, y les vas a decir que porque lo sacó de Egipto. Ok. El cristiano de hoy dice: yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque no estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia. Pero esa no era una ley moral. Eso no era una ley para hacer lo bueno y hacer lo malo. Era una señal física, ceremonial, cívica, que determinaba que esa persona no era de ninguna otra parte del planeta más que un judío. ¿Ok? ¿Por qué un mexicano habría de circuncidarse al ser cristiano? ¿Bajo qué ley? No sigo la ley de Israel, ¿o sí? Y en México no está esa ley, ¿no? Ni por salubridad, dicen los doctores, a veces es bueno, a veces es malo. Entonces, si no tengo una ley moral que me afecte en la fe, escuche bien, si no es una ley moral que afecte mi fe en Jesucristo, no debo por qué seguirla, no tengo por qué seguirla. Otro ejemplo. Esto, miren, tengo aquí una manchita, ¿sí se ve? Blanquita. Médicamente es falta de pigmentación, o sea, no es otra cosa, no estoy enfermo de nada, no me voy a morir de nada de esto. Simplemente es que las células que pigmentan la piel, pues no se pusieron aquí y ya. Pero hay una ley en Levítico que a esto se le llama mancha o llaga. Y si yo iba a la congregación, oiga, pues vamos a alabar a Jehová, métete allá tú, allá. ¿Pero por qué? Vamos a dictaminar el sacerdocio, te va a tener ahí 7 días y te va a tener checando. Vamos a ver cómo es el proceso de esa manchita, qué pasa. Porque puede llegar a ser lepra, puede hacerse llaga. Y te tienes que ir a purificar. Ojo, y no te puedes presentar con los demás. O sea, y esto, en ese tiempo era una ley. Imagínense si yo digo que se continúa en la gracia esa ley. Yo nunca iría a la congregación, ¿no? Toda la vida purificándome porque no se me quitó desde chiquito. Entonces, toda la vida tendría yo juicio por una ley que no afecta la bondad o el ser malo o el ser bueno o el conocimiento de lo bueno y lo malo. Es una ley civil, ritual, ceremonial. No tiene nada que ver con la ley moral que me rige en Cristo. La ley que me rige en Cristo es: ¿tienes esa manchita? Pues, no hace nada, no se pega, no. Pues alaba a Dios. Pero allá no, en ese tiempo. Y hay muchas cosas. Hoy un tatuado, si un cristiano se tatúa, ya es mal visto. Pero si un tatuado alcanza a Cristo, no es mal visto. Lo voy a repetir. Si yo al rato llego y, pues miren, me tatuó aquí, Cristo te ama. Pastor, ¿qué le pasa, no? Pero si yo me tatué toda mi vida siendo malo, y de repente me evangelizan y yo digo: sí, quiero creer en Jesús, mis tatuajes ya no son malos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Bajo qué ley? Todo se traduce en ley. Estoy pervirtiendo la ley, la estoy acomodando a mi conveniencia, o estoy justificando mis acciones o mi libertinaje. Papá, ¿cómo es que puedo danzar en la iglesia? Y pues es lo mismo danzar en la fiesta con mi amiga, ¿no? A ver, ¿estás justificando tu libertinaje? ¿Diciendo que la gracia te cubre? Tengamos mucho cuidado de no ofender a Dios. Mucho cuidado. Porque su ira, dice la palabra, que de repente se suelta. Y como no sabemos cuándo es el momento en que ¡pum!, llega el momento del enojo, es mejor vivir con temor y temblor.
¿O no? Siempre nos dicen las mamás, siempre. Tu papá ya se está enojando, ya no le muevas, ya, quédate callado, ya, mejor. ¿O no nos dicen eso las mamás? ¿Por qué? Porque el papá dice, una más, una, estoy esperando una, no, y papá, ¡shpa! Así es Dios. Tiene mucha misericordia en su amor, mucha, y soporta, y ayuda, y bendice, y habla al corazón diciéndole, vamos a intentarlo otra vez, ahí va mi misericordia, y de repente, la ira de Dios se enciende. No hay forma de calmar la ira de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay una ley cuyo objeto, dice Jesús, ¿para qué se nos dio la ley? Para que entendiéramos que hay una infracción, una placa que dice no estacionarse y que tú te estás estacionando. Para que sepamos que si alguien dijo qué era lo bueno y qué era lo malo. Para eso es la ley. Tal vez mi papá preguntaba como predicador en un congreso de pastores grande y decía, ¿no era más conveniente que Dios pasara directo a la gracia? ¿O para qué ponía la ley antes? Si de todas maneras la ley no iba a servir y iba a mandar a Jesús. La respuesta es esta. Sin la ley jamás hubiéramos sabido que estábamos haciendo lo incorrecto. Hay leyes que no podemos seguir porque son exclusivamente judías. Las mujeres al menstruar no deberían, si seguimos la ley judía, no deberían de estar aquí. ¿Sabían eso? Se les consideraba inmundas. Es una palabra dura, ¿no? Vete de aquí, inmunda. Ay, hermano, pero voy al culto a alabar al Señor con todo mi corazón. Traigo mi diezmo y soy la del talento. Eres una inmunda, vete de aquí. Vete a bañar, porque también se tenían que purificar. Y si un varón la tocaba, quedaba inmundo. Y 7 días vete a purificar, hermanos. Imagínense. Por un acto natural, contraído desde el pecado de Eva. ¿Qué mujer no menstrua? Bueno, médica y biológicamente sana, tiene que menstruar, ¿no? Pero les diremos inmundas. Les diremos que no pueden alabar al Señor porque esa es una ley que están transgrediendo. Había un hombre, dice Lucas, que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús le preguntó a los fariseos, fíjense, a ver, maestros de la ley, porque eran expertos en ley, los fariseos. Y les pregunta a Jesús, ¿permite la ley? Fíjense bien cómo los enfrenta Jesús. ¿Permite la ley? Obviamente citando a Moisés. ¿Sanar a la gente el día de descanso? ¿Por qué? Porque acabamos de ver en los mandamientos que dice guardarás el día de ¿qué? Y no vas a trabajar, ni tú, ni tus chalanes, ni el Pepe en las carnitas, ni nadie va a trabajar porque se tiene que descansar. Ok, ¿y aquí qué dice? Fíjense bien, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Se supone que no, ¿verdad? Se supone que todo era, nadie hace nada. Y lo de la comida lo tenía que hacer la mujer ayer, para que hoy tuvieran esa comida. Hoy no podía cocinar. Así que hoy me invitan a comer porque no voy a cocinar. Luego dice aquí, fíjense bien, ¿qué respondieron? Como ellos se negaron a contestar, porque obviamente los cruzó y se quedó, ¿qué le vamos a decir? Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Y después se volvió a dirigir a ellos y les dijo, ¿quién de ustedes, fíjense bien, no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey se cae en un pozo, ¿no vas a correr a sacarlo?
¿Ustedes qué harían? Claro, porque no está transgrediendo más que leyes civiles, pero no una ley moral buena. Tengo que sacarlo, tengo que sanar. Le preguntaban mucho, le cuestionaban a Jesús: oye, tus discípulos ni siquiera se lavan la mano. Es una ley. Limpieza, higiene. ¿Está bueno ser higiénico? Pues claro que es bueno. Pero tus discípulos ahorita no lo hicieron. Ya están transgrediendo. ¿Estoy transgrediendo la ley moral que aflige a mi fe? ¿Que afecta mi desarrollo de fe en la santidad? ¿O solamente rompí una regla? Hoy las congregaciones están llenas de reglas que no tienen nada que ver con la moral. Hermano, si usted no es bautizado, no puede dirigir. ¿Qué ley está? ¿Dónde está esa ley? Oiga, hermano, es que si usted no está bautizado, no se puede casar. ¿Dónde está esa ley? Ni en el Nuevo Testamento está, pastor, póngase a leer. Oiga, hermana, es que si usted no se pone velo, y no digo, a veces están padres los velos, ¿no? Están bonitos algunos, la mayoría son feitos, pero hay unos muy, muy bonitos. Si usted no se pone velo, no puede ponerse aquí. ¿Bajo qué ley? Porque si usted no me enseña bajo qué ley y por qué la habría de estar transgrediendo, usted está deteniendo mi fe. Me está desmotivando a venir con todo mi corazón, con o sin velo, porque mi corazón es lo que arde de pasión por el Señor. ¿El velo me va a dar santidad? No. ¿El velo me va a maldecir si no lo uso? Tampoco. Entonces hagamos a un lado el velo, ¿o no? Oiga, pastor, ¿puedo danzar allá atrás si estoy contento con Dios? No, porque aquí no se puede danzar. ¿Bajo qué ley, pastor? Dice que mi alegría no le puedo hacer así. ¿Bajo qué ley, pastor? Porque si usted corta mi alegría con la que vengo delante del Señor, usted será el culpable de que yo ya no quiera venir. Simplemente porque no pude brincar. Oiga, pastor, ¿puedo hacerle así al pandero? No, aquí no se aplaude ni se toca pandero. Pero esa es una regla de la iglesia, ¿verdad, pastor? Sí, de aquí. ¿Afecta mi fe? No afecta si no toco pandero. Y no afecta si lo toco. Claro, afecta a todos si vas al revés, ¿no? Pero no afecta. No me hace más santo el tocar un pandero en la alabanza y no me resta santidad si no lo toco. El pandero no me maldice ni me bendice. La actitud del corazón es la que debe seguir las reglas morales de Dios. Un hermano se fue de una iglesia mía, de una congregación mía, porque no lo saludé sin verlo. O sea, digo, viéndolo pues tal vez hubo algo, pero si no lo ves y te saludan por la espalda y tú no lo ves y ya sigues tu vida y resulta que nunca regresó porque no lo saludaste, imagínense. ¿En qué estamos basando? ¿En qué estamos basando nuestra espiritualidad cristiana? ¿En una ley moral de Dios o en una ley civil? Quiero que vayan conmigo a la Biblia, a Hechos 7:53. Ya vamos a ir avanzando mucho. Hechos 7:53 dice: deliberadamente. ¿Saben qué es deliberadamente? Deliberadamente. Como que ya lo sabías y todavía te clavaste, ¿verdad? 7:53, deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. ¿Saben por qué transgredimos tantas veces a Dios? Porque no valoramos, no entendemos el valor de que es un Dios soberano. No entendemos la soberanía ni la majestuosidad de un rey que gobierna todo. Nos creemos dueños del mundo. Nos creemos dueños de nuestras acciones porque tenemos una voluntad que Él puso en nosotros.
de manejarnos y de decir y de hacer. Creemos en nuestro ego totalmente desatado, que nosotros decidimos y ya Dios que haga lo que quiera. Por eso es que deliberadamente desobedecemos. Y dice Dios, ni siquiera porque recibiste esta ley por medio de ángeles. O sea, es poca cosa que los ángeles estén mediando las leyes. O sea, no sé si usted no lo comprende bien lo que significa una ordenanza. Es poca cosa que Dios escriba una piedra y le diga a un hombre, llévaselas a los demás y quiero que hagan eso. Es poca cosa. Tal vez no lo sentimos mucho porque no lo vivimos. Pero estoy seguro que si hoy aquí nos convocaran ahí en el balneario, ¿verdad? En Dios Padre, y nos juntaran a todos los cristianos, estoy seguro que si viéramos a Dios escribiendo en unas tablas, diciéndonos, y todo el fuego alrededor de ahí del balneario, y Dios nos dijera, esto quiero que hagan, estaríamos muertos de miedo, ¿o no? Y ángeles subiendo y bajando. Imagínense el tremendo espectáculo, pero como no lo vivimos, no ha de ser tan importante. Hechos 15:1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden, fíjense bien, a menos que se circunciden como exige la ley, no van a poder ser salvos. Úfales. Ahora pusieron la circuncisión para salvación. Y en el 10 los calla Pedro. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes? Todas las cosas que no afecten a la fe. Porque en un culto también prediqué. En un campamento prediqué con gorra. Pues ¿qué está mal en el bosque ponerse gorra? Pero bueno, es que pastor, usted fue indecente porque se puso gorra. Luego me daba el sol. La gorra es para tapar el sol. Usted no debía hacer eso porque ahora todos nuestros jóvenes quieren ir con gorra a la iglesia. Y les dije, oigan, ¿y las gorras maldicen a los jóvenes? No, pues no. ¿Y los santifican? No, pues no. ¿Es algo que afecte la fe? ¿De a tiro? Yo entiendo, pero no es una iglesia con uniforme, ¿o sí? Si fuera con uniforme, pues te la paso. Aquí todos venimos de rojo, ya fin. Pero si no hay regla de vestimenta más que el pudor y la honestitud y el ser una persona casta, entonces ¿cuál es el problema? Lo mismo que el velo. Pero bueno. Y luego en otra, que por qué no fui de traje y de corbata. ¿Que la corbata me aumenta santidad? ¿O me la quito y ya no soy tan santo para predicar? Estamos hablando de reglas tontas que atacan la verdadera moralidad del creyente. Ya voy a terminar. Quiero que vayan conmigo a Romanos 2:29, si alguien le puede dar lectura, por favor. ¿Sí? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok. Y el pastor Javier, 3:27 de Romanos, por favor. Romanos 3:27. Dice, y el que físicamente... ¿3:27 Ajá. de Romanos? Sí,
Ok. 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras. Concluimos pues que el hombre, ¿qué? Es justificado por la fe sin obras. Les voy a decir el problema de la ley. De la ley se cumplía para ganar el favor de Dios. Se creía en el corazón que con haciendo esto y haciendo esto y haciendo esto, yo logro el favor de Dios. Falso. No logro ni la salvación, ni que me perdone, aunque yo esté haciendo 1000 pecados, porque Él tiene que perdonarme. No evita el castigo, no evita el juicio, no hace que el abogado que es Jesucristo sea falso en su testimonio, no hace nada de eso mis obras. Lo que hacía la ley es que decía Pablo, todos han cometido, es imposible cumplirla. La vamos a estar transgrediendo y transgrediendo y transgrediendo, pero en Cristo no necesito hacer, necesito creer y seguirlo. Esa es la ley que ahora sigo. Jesucristo y lo que Él me indique hacer. Si lo dijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y es para aumentar mi fe y seguirlo, lo sigo. Si en el Antiguo Testamento me dice que matar es malo, y en la gracia me dice que también matar es malo, incluso si yo odio a mi hermano, dice Jesús, es como si lo estuvieras matando. Bueno, entonces se va Jesús no tanto al acto físico o a la regla escrita, sino que se va a la conducta del corazón. Y en la gracia lo que busca Dios es que las conductas del corazón sean expresiones físicas hacia afuera. Si yo digo soy un cristiano, ¿bajo qué ley? Bajo la ley de Jesucristo que me gobierna. Oye, pero es malo no honrar al papá entonces. No dice eso la Biblia. Dice que honre a mi padre y a mi madre. Oye, los sacrificios entonces, tengo un sacrificio en Cristo. Oye, por eso ya no sacrifico. Oye, lo de la vaca roja y que esto, y tú también matas hechiceros. No, matar es malo. Entonces todo lo voy centrando en Cristo, no en Moisés. En Cristo, no en Abraham. Lo estoy centrando en Cristo, no en David. Lo estoy centrando en Cristo, no en un pastor. Lo estoy centrando en Cristo. La ley de Cristo, la ley del Espíritu. Lo que me diga. ¿Quién saca su Biblia a ver Levítico cuando está frente a la tentación? Díganme qué cristiano o no cristiano hace eso. Cuando una güerita, bueno, no sé cómo le gusten a ustedes, güeras, morenas, chaparras, altas, no sé, bigotonas, cuando le hacen, y muy hermosas, y empieza la tentación de, algo me está como que las ondas electromagnéticas están así como que desintonizándome mi fe. ¿Quién le dice? Espérame tantito, mujer hermosa y tentadora. Voy a ver, Levítico, espérame tantito, nada más, espérame tantito, hermana, a ver, no, pues no hay ni una ley, a ver, no codiciarás la mujer de tu, újules, no fornicarás, újule, ¿quién hace eso? Nadie. Entonces necesitamos, no una ley escrita en algún lado, sino en las tablas del corazón. Por eso ya no necesitamos buscar a Moisés, porque conocemos las tablas del corazón que Él escribe en nuestras vidas. Y dice Pablo, somos como cartas leídas de todos los hombres. Sus leyes están en nuestra vida, su espíritu indica nuestra conciencia, como lo dijo el pastor. Entonces necesito solamente seguir esa ley. Y si en la tentación del Espíritu Santo me dice eso está mal, lo voy a entender después leyéndolo, pero de impacto digo, no, váyase de aquí y cuido mi vida. Esa es la ley de Dios.
el hacer lo bueno, no el querer hacer obras de bondad, el hacer lo bueno. Y el último que voy a leer hoy es, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Dice Pablo, por supuesto que no. Solo que cuando tenemos la fe, cumplimos la ley. Yo al tener fe en Jesucristo, entiendo que eso es malo y que eso es malo y que eso es malo y que eso es malo. Y no solo lo entiendo, sino que la ley ya no me gobierna, porque no soy infractor. La ley se hizo para los infractores, ¿o no? ¿Qué ley se hace para el que siempre está obedeciendo? Ni una ley lo gobierna. La ley de Moisés se hizo para mostrarnos el pecado a los infractores. No se hizo para los rectos. ¿Qué ley me enjuiciará en el día del juicio si yo hago siempre lo recto delante de Dios? Ninguna ley va a estar sobre mí. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Entonces después voy a hablar con su pastor para que puedan tener este estudio, pequeñito estudio, que dice, bueno, ¿y qué sí y qué no? Bueno, o sea, por ejemplo, pastor, por ejemplo. Poner flecos en el borde de los vestidos. Está en Números 15 esa ley. A los vestiditos, pues ponle flequitos. Es una ley y tenían que ir así. Pues ya no, ¿verdad? Ya no operen la gracia. Pues véngase con flecos o sin flecos o póngaselos usted aquí. Ya no opera. Entonces, así le voy a dejar el estudio porque viene todo. ¿Cuáles? Entonces vamos a empezar a determinar qué leyes sí continúan en la gracia y qué leyes no. Pero no significa que ya quite toda por estar en la gracia, eso es falso. ¿Ok? Otra, el trato, a ver. Al extranjero, no, esa no, está muy fea. No debe de haber prostituta en Israel, las debes apedrear. Deje las prostitutas donde están, hermano, no vaya a ir en la noche a apedrearlas. No hay una ley que vaya a matarlas, que pecadora. No, déjelas ahí, ore por ellas, trate de llevarles algo, o incluso ayúdelas con alguna comida. Están en perdición. ¿Ok? No se vaya a perder usted también, ¿eh? Están en perdición. Pero no significa que las tengamos que matar. Aquí sí se mataban. ¿Se acuerdan de Jesús de quién? Suéltele la primera piedra. La iban a matar esa mujer. Y era por ley. O sea, estaba bien hecho matarla. Entonces, se lo voy a dejar al pastor. Se llama la ley Torah, que es la enseñanza de la Torah en la ley contra la gracia. Y vamos a ver qué sí sigue y qué no sigue. Que sí sigue y que no sigue. Lo que sí le doy un hecho es, en los 10 mandamientos, el único que no sigue es el día de reposo. Todos los demás siguen. Todos los demás de los 10 mandamientos siguen. El día de reposo no, porque Cristo se convirtió en nuestro reposo. La Pascua ya no, ¿por qué? Porque Cristo ahora es mi Pascua. El sacrificio del Cordero en los sacrificios ya no, porque Jesucristo es mi sacrificio. Entonces se va a determinar que yo sigo toda la ley de Dios. Pero en lo que Cristo ahora me justifica, ya no lo sigo por Moisés. Está muy, muy, muy padre. Y lo vamos a ir viendo con los pastores para que lo vayamos leyendo. Por ahí hubo un cuate que se llamaba Maimónides que hizo que 613 mandamientos. Y pues aquí los puse toditos. Matar a quien induzca a la idolatría. Pues ya no habría ningún cura, ¿no? Imagínense. Bueno, vamos a orar. Nos vamos con esto. No queramos desobedecer la ley de Dios sabiéndola. No infringamos sus leyes. Hagámosle caso al Espíritu Santo y vivamos en la gracia con todo temor y temblor. Padre, te damos gracias en este día porque una sola ley hay en nuestros corazones.
el amarte a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pon sabiduría e inteligencia en nosotros para saber corresponder con toda prontitud esta regla de amarte a ti sobre mí, de amarte a ti sobre mi familia, de amarte a ti sobre mi vecindad, amarte a ti sobre cualquier persona. Y sobre este amor, bendecir a los demás. Cuando yo haga esto, Señor, cumpliré toda la ley y todo lo anunciado en los profetas, porque estoy cumpliendo el objeto de la ley y el objeto del cual fui creado, que yo te adorara y que yo te bendijera con mi obediencia. Gracias, Dios, porque tus mandatos no son difíciles de cumplir. Haz fuerte nuestro corazón en el día de la tentación.